Vamos a ver la angina estable. La angina estable o definición de angina estable va a ser isquemia del corazón. Isquemia del corazón. Nada más, cuando aumenta la demanda de sangre, o sea, cuando el corazón necesita más sangre, cuando aumenta la demanda de sangre por medio del corazón, y esto se va a dar por la obstrucción de la placa ateroma. Entonces, por el gran tamaño de la placa ateroma, Entonces, en la sección de patología vascular, vimos cómo se formó la placa de ateroma y todo eso, o sea, la aterosclerosis. Ahorita vamos a ver qué quiere decir este enunciado. Entonces, aquí está, vamos a poner el corazón, aquí está el corazón y aquí está la aorta. Y las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias. Entonces, esta es la coronaria, y esta es la otra coronaria. Coronaria izquierda, coronaria derecha, son las primeras ramas de la aorta. Y las coronarias, como ya lo vimos en la sección de anatomía cardiovascular, las coronarias son las arterias que irrigan o que le dan sangre al corazón. O sea, una cosa es la sangre que recibe el corazón, pero esa es la sangre que el corazón está bombeando, la sangre que digamos la sangre que el corazón trabaja. O sea, la sangre llega por las venas cavas y llega a la aurícula derecha y de aquí al ventrículo derecho y todo lo demás, pero esta es sangre no que el corazón esté utilizando para nutrirse, sino es sangre que el corazón está utilizando, digamos, para trabajarla, para bombearla. Y hay sangre que va al corazón, pero para nutrir el corazón, y esa sangre es la sangre que viaja por las arterias coronarias. Entonces, el corazón se nutre de la sangre que viene de las arterias coronarias. Y como ya vimos en la sección de patología vascular, la placa de ateroma se puede formar en todas las arterias, pero principalmente en las arterias coronarias. Entonces, voy a poner la arteria coronaria, la voy a poner aquí. Aquí está la arteria coronaria. Y voy a poner la placa de ateroma. Ahorita no voy a poner muy específicamente cómo está la placa de ateroma, ya nada más va a ser un esquema. Ya específicamente cómo se ve la placa de ateroma y está en la sección de patología vascular. Entonces voy a poner la placa de ateroma. Aquí está la placa de ateroma. Esta va a ser la placa de ateroma. Y voy a poner otra coronaria que no tenga placa de ateroma para compararlas. Entonces, aquí tenemos una coronaria, digamos, de otro paciente que no tiene placa de ateroma. Y voy a poner, aquí está el corazón. Aquí está el corazón de cada uno de los pacientes. Entonces, esto es obviamente un esquema. Aquí este corazón está recibiendo sangre de esta coronaria. Aquí este corazón está recibiendo sangre de esta coronaria que tiene la placa de ateroma. Entonces vamos a ver dos condiciones. Una condición va a ser cuando el paciente está en reposo. Entonces, aquí, cuando el paciente está en reposo. Y vamos a poner, este va a ser el corazón A, o el paciente A, este va a ser el paciente B. ¿Qué pasa cuando los pacientes están en reposo? Obviamente su corazón necesita cierta sangre, o sea, todos los órganos pues necesitan sangre. El corazón también necesita sangre para nutrirse. Y la sangre que pasa por aquí, es más de la sangre que necesita el corazón en reposo. O sea, al corazón cuando está en reposo le damos sangre más de la necesaria para nutrirse cuando está en reposo. Entonces, si el paciente está en reposo, la sangre que le estamos dando como suplemento de sangre a su corazón es suficiente. Sí, es suficiente. Para el paciente B, en reposo es suficiente la sangre que se le está aportando. Para el corazón A, que tiene la placa de ateroma, cuando está en reposo, de todos modos la sangre es suficiente para nutrir este corazón, porque aunque obviamente aquí que tenemos la placa de ateroma, la luz de la arteria está disminuida la luz de la arteria, y pues obviamente esto hace que llegue menos sangre al corazón. Tenemos menos sangre que va a llegar a este corazón porque tenemos obstrucción de la luz y entonces por aquí pasa menos sangre. Pero dijimos, en reposo, lo normal es que nuestro corazón recibe más sangre de lo necesario. Entonces aquí, que obviamente hay una disminución de sangre, entonces en el caso del paciente A, aunque hay una disminución de la sangre que le llega al corazón, de todos modos, esa poca sangre que le llega es suficiente para nutrir al corazón, cuando está en reposo. Entonces, en los dos casos, cuando el corazón está en reposo, la sangre que le llega es suficiente para nutrirlo.
En esta, pues le damos más sangre de lo necesario. O sea, siempre en reposo damos más sangre al corazón de lo necesario. Y aquí, cuando este corazón o cuando las coronarias de este corazón tienen placa de ateroma, pues reciben menos sangre. Pero aunque reciban menos sangre, como la sangre que le dábamos antes era más de la necesaria, ahorita que tenemos la placa, la sangre que le damos es menor, pero de todos modos esa poca sangre que está llegando al corazón es suficiente para nutrir a este corazón. En reposo, los dos corazones tienen suficiente sangre. Ahora vamos a ver la condición de ejercicio, o digamos aumento de demanda de sangre. O sea, por alguna razón, digamos, el corazón necesita más sangre. El corazón necesita más sangre, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Obviamente, cuando hacemos ejercicio, pues necesitamos irrigar o darle más sangre al corazón porque está trabajando más. Entonces, en condiciones de aumento de demanda de sangre por medio del corazón, va a ser, por ejemplo, actividad física. Pero vamos a ponerlo así: un aumento de demanda de sangre por medio del corazón. Entonces, aquí, ¿qué pasa? El corazón ahora necesita más sangre, pero de todos modos, aquí, cuando el corazón está en ejercicio o cuando estamos haciendo ejercicio, que el corazón necesita más sangre, la sangre que le estamos aportando por medio de las coronarias va a ser suficiente para irrigar a ese corazón que ahora está en ejercicio. Entonces, aquí, en el caso del paciente B, que no tiene la placa de ateroma, la sangre que le vamos a aportar es suficiente para suplir este nuevo aumento de demanda de sangre por medio de este corazón. Porque si el corazón está, o si el paciente está en ejercicio, aquí vamos a hacer que llegue más sangre. Le va a llegar sangre al corazón. Aquí, en este paciente que tiene la placa de ateroma, no es tan fácil hacer que le llegue más sangre, porque tenemos la placa. Entonces, aunque hay mecanismos compensatorios y hormonas que se liberan y todo para hacer que se dilate la arteria y que le llegue más sangre a este corazón cuando estamos haciendo ejercicio, eso no es suficiente porque tenemos la obstrucción de la placa. Aquí, cuando este corazón está en ejercicio, la sangre que le va a llegar, en este caso ya no es suficiente, porque el corazón aumentó su demanda de sangre y la sangre que le estamos aportando a este corazón ya no es suficiente. Entonces, en el caso del paciente A, la sangre que le va a llegar, la sangre que va a recibir ahora que aumentó la demanda, ya no es suficiente. Aquí es muy importante, ya no es suficiente. Y entonces, si tenemos sangre que le estamos dando al corazón, pero no le es suficiente, el corazón va a tener isquemia. Entonces vamos a tener isquemia del corazón. Entonces, ¿por qué se dio la isquemia en este corazón? Porque aumentó la demanda, pero aumentó la demanda en un corazón cuyas coronarias están obstruidas, o la luz está parcialmente obstruida por la placa de ateroma. Entonces, es este mismo enunciado. En la angina estable vamos a tener isquemia del corazón cuando tenemos un aumento de demanda, o sea, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos aumento de demanda de sangre por medio del corazón, y esto va a ser por el gran tamaño de placa de ateroma. Como la placa de ateroma es muy grande, está obstruyendo la luz de la arteria. Si fuera una placa de ateroma chica, por ejemplo, digamos que aquí tenemos una placa de ateroma chica, pues no pasa nada. O sea, aunque hay placa, no pasa nada, la sangre sigue pasando casi normal por aquí. Entonces, el paciente va a tener isquemia, va a tener los síntomas de isquemia del corazón cuando aumenta la actividad, cuando aumenta la demanda de sangre. ¿En qué condiciones el paciente aumenta la demanda de sangre? Esto es, o sea, ¿en qué condiciones el corazón requiere más sangre de la sangre que necesita? Cuando estamos en reposo, esto es, o cuando hacemos actividad física, o cuando hay una interacción sexual, o cuando los pacientes están en condiciones de estrés, cuando están estresados por cualquier cosa, sea lo que sea una tarea, que se les está haciendo tarde para el trabajo, cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa que sea actividad física, esto puede ir desde jugar, por ejemplo, un partido de fútbol, o hasta subir 2 escaleras. Todo esto es actividad física en menor o mayor grado. Y pues ya depende específicamente de la obstrucción, de qué tan obstruida esté la placa de ateroma, lo que finalmente nos va a dar la severidad de los síntomas del paciente. Pero ahorita vemos esto. Entonces, el paciente se va a presentar con datos de isquemia del corazón cuando aumenta la demanda de sangre del corazón, o sea, cuando el paciente hace actividad física, cuando hay una interacción sexual, o cuando el paciente está estresado por sea cual sea la causa. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de isquemia del corazón? Los síntomas de isquemia del corazón va a ser obviamente dolor precordial,
Y a veces podemos tener irradiación al brazo izquierdo, o a la mandíbula, o al cuello. O sea, generalmente el paciente va a tener dolor precordial cuando está haciendo ejercicio, cuando hay una interacción sexual o cuando está estresado, y a veces el dolor se le puede irradiar, o sea, puede también involucrar el brazo izquierdo o la mandíbula o el cuello. Estos van a ser datos de isquemia del corazón y se va a presentar en estas condiciones. Generalmente el dolor dura menos de 20 minutos. Y muy importante, aquí el dolor se quita si el paciente deja de hacer la actividad, o sea, si se pone en reposo, si deja de estar corriendo, si deja de tener la interacción sexual, si ya no está estresado, o sea, si deja de tener esta condición, entonces se le va a quitar el dolor, porque al dejar de, o al ya no estar en esta condición, al ya no estar en alguna de estas condiciones, va a disminuir la demanda, disminuye la demanda de sangre, O sea, si el corazón está en reposo, necesita menos sangre que el corazón que está en estas condiciones. Si necesitamos menos sangre, ahora que va a disminuir la demanda de sangre, ya la sangre que le va a llegar a este corazón, que disminuyó su demanda de sangre porque ya no está en esas condiciones, ya va a ser suficiente para nutrir a este corazón. Y entonces ya no va a tener dolor el paciente, porque ya no va a tener isquemia. Entonces, si tenemos un paciente que cuando hace actividad física, por ejemplo, le da dolor precordial con irradiación a la mandíbula o con irradiación al brazo izquierdo y se le quita cuando deja de hacer ejercicio, eso es angina estable. O otra cosa que podemos hacer es darles nitroglicerina. Nitroglicerina, como ya lo vimos en la sección de farmacología del aparato cardiovascular, la nitroglicerina es un medicamento que hace vasodilatación de las venas, Su mecanismo de acción ya lo vimos en la sección de farmacología, pero lo importante es que si el paciente toma nitroglicerina, esto disminuye la sangre que le va a llegar al corazón, no la sangre que le va a llegar al corazón para nutrirse, sino la sangre que tiene que trabajar el corazón. Entonces, aquí está el corazón, y dijimos, aquí está la aorta, y una de las ramas de la aorta son las coronarias, pero dijimos, al corazón le llega sangre de las venas cavas superior e inferior. Esta sangre que le llega no es sangre para nutrir el corazón, sino que es sangre para que el corazón la trabaje, para que el corazón la bombee. La sangre que recibe o que irriga al corazón es la sangre que va por medio de las coronarias. Si damos nitroglicerina, vamos a hacer vasodilatación de estas arterias, de estas venas. Vamos a hacer vasodilatación de las venas cavas, principalmente. ¿Y qué pasa si tenemos una vasodilatación de la vena cava? Si se vasodilata la vena cava, la sangre se puede acumular. Entonces, en lugar de que la vena cava esté aquí y que la sangre esté aquí y pase para acá, vamos a tener una vena cava dilatada, está dilatada, y digamos, esta dilatación puede guardar sangre, o sea, aquí se puede acumular la sangre, y esto hace que llegue menos sangre al corazón, pero esta es sangre que el corazón tiene que trabajar, y entonces el corazón pues tiene que trabajar menos, y por eso les sirve darles nitroglicerina, porque así su corazón va a tener que trabajar menos, porque va a tener que bombear menos sangre. No es que sus coronarias reciban menos sangre, sino que el corazón tiene que trabajar menos, porque ya no tiene que bombear tanta sangre, porque se quedó aquí. Entonces, el paciente que viene con angina estable es un paciente que se le va a quitar el dolor, o cuando menos le va a mejorar el dolor, cuando deja de hacer la actividad física, la relación sexual o las condiciones de estrés, o cuando le damos nitroglicerina. Y así es como vamos a diagnosticar a los pacientes con angina estable. Entonces, ¿por qué se va a dar la angina estable? Porque la placa ateroma está obstruyendo la luz de la arteria. Y la sangre que recibe el corazón en reposo sí es suficiente para nutrir ese corazón, pero cuando el corazón entra en condiciones de aumento de demanda de sangre, como es ejercicio, interacción sexual o condiciones de estrés, ya la sangre que le va a llegar por esta arteria que está parcialmente obstruida ya no va a ser suficiente para suplir la demanda de este corazón, y entonces el paciente va a venir con dolor precordial, dolor en el brazo izquierdo o dolor en la mandíbula y en el cuello. Este dolor generalmente dura menos de 20 minutos y se quita cuando el paciente deja de hacer alguna de estas actividades o cuando al paciente le damos nitroglicerina. Y lo importante es, obviamente si tenemos una placa así pequeña, no va a ser suficiente para que el paciente le dé isquemia cuando está haciendo ejercicio. Si es una placa muy pequeña, pues no pasa nada. Entonces, ¿qué tamaño tiene que tener la placa para que empecemos a tener síntomas? Esto es
que la placa obstruya el 70%, entonces aquí está la placa, tenemos que tener obstrucción de mayor o igual al 70% del área del corte transversal del vaso, o sea, de la coronaria. O sea, aquí está la coronaria, esta es la coronaria, vamos a hacer un corte transversal y vamos a ver, en lugar de ver la arteria así, lateral, la vamos a ver así, entonces va a haber un círculo. Entonces aquí tenemos el círculo, esto es la pared del vaso y pues obviamente todo esto es la luz. Esto es un área, una cierta área, un área. Y la placa va a estar así obstruyendo, así, aquí está obstruyendo la placa. Si el área que obstruye la placa ateroma es más del 70%, entonces vamos a poner que sea más del 70%. Aquí es más o menos la mitad, aquí está obstruyendo más o menos la mitad, aquí obstruye el 70%, más o menos. Entonces, si la placa ateroma está obstruyendo más del 70% del área de corte transversal, o sea, de esta área, ya es cuando el paciente empieza a tener los síntomas. Entonces, es de este tamaño, el tamaño que tiene que tener la placa, para que nos empiece a dar síntomas, o sea, para que nos empiece a dar isquemia del corazón cuando el paciente entra en condiciones de aumento de demanda de sangre del corazón. Entonces, aquí inestable va a ser, vuelvo a repetir el enunciado, isquemia del corazón cuando hay un aumento de demanda de sangre por medio del corazón, y esto se va a dar por el gran tamaño de la placa ateroma, o sea, cuando la placa ateroma obstruye más del 70% del área de corte transversal. Los pacientes van a venir con dolor precordial, dolor del brazo izquierdo o de la mandíbula, en condiciones de actividad física, de interacción sexual o de condiciones de aumento de estrés. Se les va a quitar cuando dejan de hacer esas condiciones, o sea, cuando están en reposo o cuando a los pacientes les damos nitroglicerina. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.